Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Buenos días. buenos días. Buenos días. ¿Alguien me responde si me escuchan, por favor? Sí, Sí. ¿Hola? Hola. buenos días. Vale, perfecto. Ya me dijeron que sí me escuchan, ¿sí? Bien, comenzamos la clase, jóvenes. Buenos días, bienvenidos a la clase. Espero que hayan ya leído el material que corresponde a la semana 10. Estamos ya, ¿verdad? Pero tenemos publicado esta semana 9, que es de clases repetitivas. Pero antes, pues, me gustaría explicarles un poquito más acerca de los errores comunes. La semana pasada yo les había mencionado cuáles eran ciertos errores comunes que estaba encontrando con respecto a las tareas que me estaban enviando. Para las personas que están consultando cuáles son las tareas o dónde están evaluadas esas tareas, pues usted puede entrar al link. Eso es para el grupo del laboratorio 26. Puede entrar al link donde envió la tarea y ahí yo les he puesto las observaciones correspondientes. Si a alguien no le aparece, pues me escribe después de la clase para poder yo revisar a ver si no se me ha escapado alguno. Entonces, me gustaría que siempre que ustedes se unan a la clase, pues ya han leído el material para que tengan más oportunidades de poder consultar algo, ¿verdad? Ahorita pues que estamos en tiempo de cuarentena, pues espero que no la estén pasando tan aburrida, busquen qué hacer, ¿verdad? Si acaso pues se sienten un poco aburridos, tomen energía, tomen fuerza en ejercicio aunque sea estático, pero manténganse activos, porque cuando la mente está inactiva es cuando empieza a deprimirse, ¿verdad? Y eso no quiero que le suceda a ninguno de ustedes, porque ahorita precisamente pues ustedes están comenzando la carrera que les va a permitir hacer el trabajo de sus vidas. Entonces, ánimo y adelante, y cueste lo que cueste, propónganselo y ustedes van a terminar. Bien. Hoy habemos poquitos participantes, solo 17, pero bien, comenzamos. Les voy a mostrar entonces ciertas
ciertos errores, ¿verdad? La semana pasada les enseñé algunos, pero ahora les voy a mostrar otros errores. Y hoy nadie quiere acompañarme con el video, qué barbaridad. Yo también los quiero ver. Así que si alguien se pone con el video, pues mejor. ¿Verdad? Les agradeceré. Bien. Estamos viendo en pantalla. Observan acá este flujograma que es del módulo principal, ¿verdad? Que es de uno de los ejercicios que yo les dejé para laboratorio 26 y es de encontrar la cantidad de tela para un pantalón y encontrar la talla de cintura de una persona. Buenos días, Giselle. Entonces acá observamos esta figura de introducción de datos. Esta figura la vamos a utilizar cuando nosotros estemos leyendo datos desde un archivo externo. Es decir, no lo leemos desde la pantalla, sino que desde un archivo externo. Entonces, no lo utilicen porque no es correcto, ¿verdad? Yo sé que muchos probablemente están acostumbrados a utilizar porque así se los enseñaron, ¿verdad? En el colegio, en el instituto, pero se ocupa solamente para cuando leemos datos externos. Igualmente, ¿verdad? Ahora, otro error común que encuentro, esto está bien, por eso se los puse con una flecha azul, porque está correcto de que hagamos un cambio que hagamos un paso, digamos que aquí ya no nos cabe el flujograma, entonces vamos a pasar a otra parte de la misma página para poder poner o continuar con el flujograma. Y aquí están poniendo un asterisco que es el que me va a indicar cuál es el siguiente bloque, ¿verdad? Donde encuentre un asterisco, ese va a ser el siguiente bloque. Eso está correcto. Hay muchas personas que se les olvida ponerle algo acá adentro, hay que ponérselo siempre. Y luego aquí voy a continuar con esta parte del flujograma. Observen que acá tenemos, por los que hicieron este ejercicio, había que encontrar, ¿verdad? La talla dependiendo de la altura que hubiera desde la cintura hasta el tobillo. Entonces, dependiendo de esa altura, íbamos a decidir cuál era la talla correcta de la persona y después de eso íbamos a calcular la cantidad de tela. Si observan en este flujograma, hace, ¿verdad?, las preguntas adecuadas con respecto a los rangos de valores que estamos evaluando. Aquí sería que si la cintura al tobillo es menor que 60 centímetros, esto era en centímetros, pues entonces la talla es S, ¿verdad? Si es la cintura al tobillo mayor que 60 y menor que 80, la talla es M. Y si no, se viene para talla L. Eso está correcto. Ahora, les decía que después de haber calculado la talla, teníamos que calcular la cantidad de tela a utilizar. Y con esto, la persona que hizo este diseño hizo un método para poder calcular la tela, ¿verdad? Y lo almacena, ¿verdad? Llama el método cálculo de tela y lo almacena dentro de una variable que se llama tela. Eso está correcto. También está considerando llamar como parámetros los datos que necesita, ¿verdad? Cuál es el tamaño de la cintura y cuál es la altura de la cintura hasta el tobillo. Eso está correcto. Ahora, lo que quiero que ustedes observen es que acá él invoca ese método dentro de donde ha calculado la talla S. Luego calcula el mismo método, lo vuelve a invocar donde encuentra la talla M y también lo vuelve a llamar donde encuentra la talla L. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿O qué es lo que quiero resaltar? Es que si vamos a tener que en los tres o en todas las ramas del flujograma vamos a tener que calcular la tela, entonces no es necesario ponerlo en cada una.
sino que podemos extraerlos, sacarlos para poder, primero cerramos este if, luego cerramos este otro if y luego sacamos el cálculo de tela por aparte, ¿sí? Después de haber efectuado los dos estructuras selectivas, ¿verdad? Entonces, eso es optimizar la programación. Entonces, acá eso, fíjense ustedes, ¿verdad? Si algo lo tienen que repetir en todas las ramas de las opciones, pues entonces no es necesario que esté dentro de cada una de las opciones, sino que tiene que estar afuera. Otra cosa, otro error es que aquí me está poniendo, por ejemplo, una línea de flujo hacia la impresión, otra línea de flujo hacia la misma impresión y otra línea de flujo a la misma impresión. No se puede hacer eso. Solamente puede haber una línea de flujo hacia el siguiente símbolo de flujograma, ¿verdad? Así que no me pongan más de una línea que llegue de un lado a otro. Y para salidas, por ejemplo, los que tienen más de una línea son solamente la selectiva y la que vamos a ver ahora, la repetitiva. Eso lo vamos a ver ahora, pero miren, son de salida, no son de entrada. De entrada él recibe solamente una línea de flujo. ¿Sí? ¿Están? Vaya. Perfecto, entonces, quiero también retomar una parte de el guión de la semana 6 o del material de soporte 6 y pues es con respecto a los operadores relacionales y a los operadores lógicos, porque eso les va a salir en el examen. El parcial es la otra semana. A partir de mañana comenzamos lo que serían los laboratorios, ¿verdad? Las pruebas evaluadas. Y entonces es necesario que usted sepa cómo utilizar las estructuras selectivas, tanto las simples, las dobles, las anidadas y las múltiples. ¿Y qué le van a preguntar? Pues le van a preguntar mañana un ejercicio, a partir de mañana, ¿verdad? Le van a poner un ejercicio en el cual usted tiene que desarrollar toda la metodología, puede utilizar el formato que se les ha publicado y tienen que recordar todos los detalles que se les han tomado en consideración, ¿verdad? Por ejemplo, se les va a evaluar que usted haya puesto la documentación adecuada, eso vale un punto. Vale un punto también la validación, o sea, que tiene que estar bien atento a cuáles son las restricciones que tiene su problema para poder evaluarlas. Y acuérdese que si no cumple con las restricciones adecuadas, pues entonces lo que tiene que hacer usted es enviar un mensaje que diga error en el dato o por ejemplo, la edad es incorrecta o etcétera, ¿verdad? Un mensaje. Eso tiene que ser para su evaluado. Entonces les voy a compartir, me gustaría de que esta parte ustedes ya la hubieran estudiado y espero que así sea, ¿verdad? De estar leyendo pues los guiones a tiempo, ¿verdad? Este material de soporte es de la semana 6. Recuerden que inicialmente habíamos visto operadores aritméticos y habíamos visto una jerarquía de esos operadores a través de la cual nosotros íbamos a saber cuándo íbamos a evaluar una expresión o en qué momento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hicieron tarea también para poder saber, digamos, cuál va a ser el resultado dependiendo de la jerarquía que hayamos utilizado, ¿verdad? Tiene que ser la correcta. Entonces, aparte de los operadores aritméticos, ya sabemos que existen operadores relacionales que ahora ya los estamos utilizando con normalidad, pero veamos acá, ¿verdad? Hagamos un repaso pequeño porque necesito que usted esté seguro para esta semana y que si tiene consultas, pues las haga este día, porque a partir de mañana empiezan los exámenes. Entonces acá
tenemos los operadores relacionales y ahí tienen ustedes menor que, el mayor, menor o igual, mayor o igual, igual, igual y distinto de. Esto creo que ya lo habíamos explicado anteriormente, pero quiero reforzarle, ¿verdad? Cuando nosotros encontremos igual, igual, eso significa que usted está comparando si un valor, el valor de la izquierda, es igual al de la derecha. No está asignando, ¿verdad? Entonces usted, por ejemplo, si tiene un valor de A3 y un valor de C2, pues entonces 3 igual a 2 es una pregunta. Es una evaluación que usted está haciendo. ¿Es 3 igual a 2? No. Por lo tanto, ese resultado le daría falso. Falso, ¿verdad? En este caso, estamos evaluando el distinto de, ¿verdad? Que es un símbolo de admiración en igual. Ahí tenemos C diferente de 5. Estamos preguntando si C es diferente de 5. Por lo tanto, el resultado va a ser falso o verdadero. Entonces, ojo con esto, ojo en el examen, por favor no se me van a ir en ninguna cascarita, de que cuando son dos símbolos iguales es una pregunta. O sea, es está evaluando usted si son iguales. Cuando es solamente un igual, es una asignación, ¿verdad? Quiere decir que se está guardando el valor de la derecha en el lado izquierdo. Entonces, ya que vemos esas diferencias, recordemos ahora los operadores lógicos, que son los que hemos agregado, digamos, ahora para que nosotros podamos establecer las condiciones necesarias, ¿verdad? Ahora que ya conocemos las estructuras condicionales. Entonces, estos operadores lógicos igual nos dan resultado falso o verdadero y son y, o y no. Son 3 operadores nada más y usted se tiene que aprender las tablas de verdad que aparecen en este documento para que pueda evaluar las expresiones. Ahora, el y, acuérdense que les decía yo, ¿verdad? Es inclusivo. Esto y lo otro. Que sea, por ejemplo, una persona mayor de 18 años y menor de 60, digamos, para empezar a trabajar o para poder trabajar en un lugar. Que alguien, qué sé yo, para una película que sea mayor de 21 años, ¿verdad? Dependiendo del tipo de la película, etcétera, ¿verdad? Ahí usted va a poder plantearse cuáles son las condiciones que tiene que evaluar y esas las tiene que poner en forma de expresión, así como lo tenemos acá, ¿verdad? A mayor que 18 y A menor que 10. Si usted va a evaluar de que la nota sea la adecuada, por ejemplo, si estoy evaluando, si yo quiero decir que la nota debe de estar entre 0 y 10, ¿verdad? ¿Cómo lo pondría? Nota mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0 y, ¿verdad? Nota menor o igual que 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Recordemos siempre la notación que estamos utilizando para las variables, que es con lower camel case, ¿verdad? Entonces ahí estamos evaluando, ahí establecimos una condición que vamos a evaluar, ¿verdad? Si la nota está entre ese rango, pues la nota está correcta, ¿sí? Vale. ¿Qué pasaría si yo ocupo, en vez de la I, ocupo O? Aquí lo que sucedería es que si yo evalúo, ¿es la nota mayor o igual que 0? Por ejemplo, si yo tengo una nota con valor 11. ¿Es la nota mayor o igual que 0? Sí. ¿O es la nota menor o igual que 10? A ver, ¿es la nota mayor o igual que 0? Cierto, ¿verdad? True o cierto. O es la nota menor o igual
que 10. Entonces, si lo evalúo, true o ¿qué nos da de respuesta aquí? Aquí nos da falso. Ujú. ¿Cierto o falso? Entonces acá, según las tablas de verdad que usted tiene ahí en el documento, dice que cierto o falso da cierto. Por lo tanto, esto me permitiría ingresar esta nota. Y eso es incorrecto, ¿verdad? Porque no está dentro del rango. Por eso es que tenemos que fijarnos bien cuál es el operador lógico que vamos a poner en nuestras condiciones, ¿sí? Si incluye la otra condición o puede ser exclusivo, ¿verdad? Inclusivo o exclusivo. Entonces ahí tenemos que evaluar nosotros. Bien, quiero ver si hay alguna pregunta hasta ahorita. Ninguna. Vale. Continuemos entonces. Vale, entonces aquí les decía, ¿verdad? Que estas tablas de verdad, veamos por ejemplo la del operador y. Cierto y cierto me da cierto, cierto y falso me da falso. Media vez haya un falso con el operador y, todo es falso. ¿Verdad? Con el operador y, si hay un falso, todo es falso. Falso y cierto es falso y falso es falso. O sea, el y no permite que haya algo incierto. Tiene que ser seguridad, ¿verdad? Cierto y cierto es cierto. Esa es la única vez donde el y es cierto, ¿verdad? Cuando los dos operando son ciertos. Ahora, el operador o es lo que veíamos, ¿verdad? La diferencia. En este operador, cierto y cierto es cierto, cierto y falso es cierto, y falso y cierto es cierto. Es decir, el o acepta verdades a medias. El o, media vez haya un cierto, el o es cierto, porque es exclusivo, no es inclusivo. Entonces eso es lo que nos hace la diferencia. Por lo tanto, usted ahora que está diseñando programas con estructuras condicionales, tiene que saber establecer la expresión para poder evaluar algo. Y eso es lo que me interesa a mí, de que usted escriba la expresión correctamente. Entonces, veamos el otro, el operador no. Este operador no lo que hace es negar lo que ya existe. Por ejemplo, si algo es cierto, él dice que es falso. Si algo es falso, dice que es cierto. Sí, eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos va a servir? Por ejemplo, ahorita nosotros hemos escrito la condición que teníamos, ya la borré, la condición que teníamos de que la nota sea mayor que 0, mayor o igual que 0 y menor o igual que 10. Si yo digo, si no es mayor que 0 y menor o igual que 10, pues entonces que no haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Eso es la forma en la cual podemos utilizarlo, ¿verdad? Negar lo que está correcto para poder evaluar si está bien, ¿verdad? Bien, ya tenemos eso, entonces voy a explicarles un ejemplo de también la evaluación de las expresiones, ¿verdad? Recuerden que cualquier consulta la pueden hacer aquí a través del chat, pueden escribir algo o pueden habilitar su micrófono en caso de que necesiten consultar. Veamos entonces un ejemplo. Vamos a operar con operadores aritméticos, lógicos y relacionales. La vez anterior que habíamos hecho una tarea acerca de evaluación de expresiones con operadores aritméticos, solamente estábamos considerando los aritméticos y usted ya se aprendió una jerarquía, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener otra jerarquía y se me olvidó mostrársela, se las voy a enseñar. Que es una tablita, que esa la tenemos que aprender
¿verdad? Y aquí tenemos ya todos los operadores. Recuerda de que habíamos dicho, ¿verdad? De que las funciones se evaluaban primero, pero aquí recordemos de que los operadores, los paréntesis, perdón, no son operadores, pero cuando encontramos paréntesis, eso es lo primero que tenemos que evaluar y después vienen las funciones, el operador no, el cambio de signo, la multiplicación, división, residuo, la suma y la resta. Luego, cuando usted ya terminó de evaluar todo lo que es expresiones aritméticas o operaciones aritméticas, entonces se dedica a evacuar todos los operadores relacionales, pero esos también tienen su propia jerarquía. El mayor, menor, menor o igual y mayor o igual, esos tienen mayor jerarquía que el igual igual y que el diferente de. Por lo tanto, hay que tenerlo presente, ¿verdad? De que cuáles son los que vamos a operar primero. Esto les va a salir en el examen. Ojo, que ya estamos preparando los exámenes. ¿Okay? Espero que ya estén estudiando en casa. Vamos a evaluar después de haber sacado los operadores aritméticos y los relacionales, vamos a evaluar los operadores lógicos, que son el y, el o y el no, ya lo habíamos visto, acá está, arriba. Y la asignación es por último, ¿verdad? Entonces, considerando esta jerarquía, vamos a ver el ejemplo que les decía, ¿verdad? Aquí tenemos este ejemplo. ¿Qué tenemos? Dice 2 por 8 menos POW de 2,3, etcétera, ¿verdad? Ahí tenemos el ejercicio y usted puede observar qué es lo que vamos a desarrollar primero. Según la jerarquía, los paréntesis rompen toda jerarquía. Por lo tanto, primero me voy a ver si hay paréntesis. Y observamos que acá tenemos un paréntesis. ¿Verdad? Tenemos un paréntesis que es 5 más raíz de 4. Acuérdese que ya cuando usted esté programando, aquí no va a ser solamente el SQRT, sino que va a ser math.sqrt. Entonces, acá vamos a evaluar esta parte primero, por eso es que lo subrayé, ¿verdad? Acuérdese que vamos paso a paso, no podemos hacer varios pasos a la vez. Y luego de eso, ¿qué nos sale aquí? ¿Qué resultado? Adentro de este paréntesis tenemos 5 más SQRT de 4. ¿Qué hacemos primero aquí adentro? La raíz, porque eso es una función. Eso tiene mayor jerarquía. Por lo tanto, raíz de 4 es 2. Pero acuérdense que como todas las funciones aritméticas, trigonométricas de C# nos devuelven un valor doble. Por lo tanto, le vamos a poner 2.0. Eso quiere decir que si tenemos que almacenar o ocupar una variable para guardar ese valor, pues entonces vamos a tener que ocupar una doble. No puede ser una entera. Vale. Entonces acá ya tenemos este 2.0 más 5. Eso es lo primero que tenemos que evaluar, ¿verdad? Para sacar pues el resultado. 5 más 2 son 7 y ese 7 ya es un doble, ¿verdad? Bien. ¿Qué sigue? Bueno, ahora ya evacuamos todos los paréntesis, por lo tanto, hoy tenemos que ver si hay funciones. Y sí, aquí encontramos una función, por eso vamos a evaluarla después, y entonces 2 por 8 se mantiene, y el 2 al cubo sería 8, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8.0, ¿verdad? Porque es un resultado de una función. Bien, después de que ya tenemos liberado pues de funciones, ya no tenemos ninguna otra función, si usted observa. Entonces ahora vamos a evaluar lo que serían las expresiones aritméticas, operaciones aritméticas, y cómo lo hacemos, de izquierda a derecha. Siempre va de izquierda a derecha. No es que, es que me gustó más esta, o es que me gustó más el 7, residuo 3. No, vamos a comenzar de izquierda a derecha.
2 por 8 es 16, ¿verdad? Aquí tenemos el resultado. Lo demás lo vamos copiando exactamente igual y veamos cuál es el siguiente. Aquí el menos tiene menor jerarquía que el residuo. Por lo tanto, vámonos al residuo. Acuérdense que esta operación lo que hace es sacarle no la división, no el porcentaje, sino que el residuo de dividir 7 entre 3. ¿Verdad? Como 7 entre 3 nos da 2, nos sobra 1. 1 es el residuo. ¿Sí? Vale. Entonces ahora ya tenemos esta parte de acá y no tenemos ningún otro operador de esa misma categoría, ¿verdad? De este lado, aquí sí, tenemos este 10 entre 2 que nos da como resultado 5. Esa es la siguiente operación. Ahí está subrayado, ahí les voy a publicar este ejercicio para que lo vean. Y luego pues tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a evaluar ahora? Ya que no tenemos ningún operador, multiplicación, división, residuo. Entonces ahora hacemos la resta. La resta 16 menos 8 me da 8. Y todo lo demás está igual, pero ahora sí ya no tenemos ningún operador aritmético. Vayamos a ver la tablita de jerarquía y lo que me dice es que primero tengo que evaluar los operadores relacionales. Los relacionales, pero este tiene menor jerarquía que este. Por lo tanto, voy a hacer este primero. ¿Sí? Entonces, 1 mayor que 3, no. ¿Verdad? Eso es falso, por lo tanto le pongo aquí. Aquí podría ser una F, una falso, ¿verdad? O falso, así como lo tienen aquí. ¿Y cuál es la siguiente operación? La siguiente es esta, ¿verdad? Si es igual, igual. Entonces, ¿es 8 igual a 7? No, esto es falso. Falso y falso o 4 diferente de 5. ¿Es 4 diferente de 5? Es cierto, ¿verdad? Por lo tanto, aquí ponemos true. De los operadores I y O, se evalúa primero el I. Por lo tanto, falso y falso me da falso. ¿Sí? Por la tablita de verdad, la tablita de evaluación que tenemos allá. Y falso o cierto, por la tablita también, me da cierto. ¿Sí? Entonces, aquí estamos con respecto a ese ejercicio. Si tienen consultas sobre el ejercicio, me pueden decir. ¿No hay consultas? Perfecto. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. A ver, ahorita me gustaría que si usted tiene preguntas acerca de las estructuras condicionales, pues me lo diga. Porque ahorita ya voy a empezar el otro tema, que son las repetitivas. ¿Verdad? Ahorita estoy un poquito atrasada porque vamos una semana atrasada con respecto al material, pero en esta semana nos ponemos al día. Si no hay consultas con respecto a los condicionales, entonces paso a... hay otra cosa que quería decirles también. Depende del ejercicio que ustedes estén realizando, así van a tener que evaluar condiciones. Por lo tanto, tienen que saber escribirlas, de forma aritmética, ¿verdad? O de forma que puedan evaluarse por el computador. No me las van a escribir así en texto, sino que tienen que escribirlas de forma comprensible para el computador. Por lo tanto, imagínense una expresión o una condición que evalúe. Veamos, vamos a ver otro ejemplo que tenemos ahí. No les puse el otro ejemplo. Bien, entonces imaginemos que tenemos que evaluar que, por ejemplo, en una sala de cine o sala de teatro se cobra $2, digamos, por la entrada de adultos mayores
y $3 por la entrada de las demás personas. Entonces, sí, ¿cómo voy a escribir la expresión? Si la edad es mayor o igual que 60, entonces vamos a cobrar, ¿verdad? Esto lo vamos a escribir en el if y la tarifa, ¿verdad? Sería $2. ¿Ya? Entonces, eso es la forma en que yo voy a evaluar que tenga esa edad. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si tenemos otra condición que nos dice de que la edad sea mayor o igual que 60 o que sean menores de edad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pondría yo de que fuera menor de edad o mayor de 60 años? ¿Cómo sería eso? Tendríamos que escribir acá con el operador, ¿verdad? Con el correspondiente operador lógico, que sería que la edad sea menor o igual que 18. No, que sería menor que 18, ¿verdad? Ahí, entonces, eso sería como estamos evaluando de que sea una persona de la tercera edad o que sea menor de edad para poder cobrarle esa tarifa. ¿Verdad? Esa es la forma en que vamos a establecer la expresión. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Continuamos entonces. Hoy sí vamos a comenzar con lo que serían las estructuras repetitivas. Y aquí sí, pues yo les voy a pedir que siempre que vengamos a la clase traten de hacer el esfuerzo por haber leído lo que se les ha publicado. Bueno, ahorita se les ha publicado la parte 1 y vamos a comenzar pues pensando qué es lo que nos, o para qué necesitamos estas estructuras repetitivas. Bien, hasta ahorita que hemos visto estructuras secuenciales, estructuras condicionales y estructuras repetitivas que son las que vamos a comenzar ahorita. Con esos tres tipos de estructuras, sí, las secuenciales, ¿verdad? Con esos tres tipos de estructuras vamos a resolver el mundo, por ahora, ¿verdad? Porque todos los ejercicios que nos pongan, los vamos a poder resolver con esas tres formas, ¿verdad? Y por eso es que lo llamamos programación estructurada, ¿verdad? Porque ya sabemos qué tipo de estructura vamos a utilizar para poder resolver algo. Bien, ¿se acuerdan las estructuras secuenciales? Estas pues nos servían para poder hacer instrucciones tras instrucciones y poder ir realizando cada una de ellas ordenadamente, ¿verdad? Sin ninguna bifurcación. Ahora, cuando vimos ya las estructuras condicionales, eso ya nos permitió, por ejemplo, poder evaluar si un dato está correcto, ¿verdad? Y si no está correcto, pues entonces no lo hago. O también nos puede permitir evaluar diferentes resultados, realizar diferentes resultados dependiendo de ciertas condiciones. Ahora, con las estructuras repetitivas, ya esto nos va a permitir, por ejemplo, poder repetir algo, algún proceso, porque si usted observa, hasta ahorita, cada vez que usted ejecuta un programa, pues media vez lo ejecutó una vez, ya se cierra. ¿Sí? Y eso es bastante engorroso y bastante incómodo estar teniendo que volver a repetir, que volver a ejecutar el programa cuando usted quisiera probarlo otra vez, ¿verdad? Igual cuando usted, imagínense, cuando usted esté jugando un videojuego y que lo termina, por ejemplo, y ya, se acabó. Vea que los juegos no son así. Los juegos media vez usted termina, le vuelve a preguntar si quiere repetir o automáticamente se vuelve a repetir, ¿verdad? Entonces, para eso nos puede ayudar este tipo de estructuras.
Así como usted va a hacer un programa para repetirlo varias veces. No va a ser un programa difícil, digamos, para calcular algo y solamente lo va a ocupar una vez en la vida. No es así, ¿verdad? Porque la programación es para facilitarles la vida. Imagínense para el cálculo de planilla de una empresa que tiene 500 empleados, no puede estar entrando cada vez a realizar la planilla, ¿verdad? Sino que el programa tiene que facilitarle la opción para poder repetir, ¿ya? Cuando usted, por ejemplo, va al cajero y digita su clave, ¿verdad? Para poder ingresar, si se equivocó en la clave, ¿qué sucede? ¿Le dice que ya no puede entrar? No, le da opción para poder probar otra vez, ingresar otra vez y por ejemplo, los cajeros tienen 3 intentos, si no me equivoco, ¿verdad? Y así, dependiendo qué es lo que usted esté realizando, puede ser de que pueda repetir indefinidamente las cosas hasta que usted lo desee, o puede ser que tenga ya limitado el número de veces que va a realizar algo. Cuando ya conocemos el número de veces que va a realizarse algo, pues entonces lo que hacemos es ir contando cuántas veces hasta que llegue a un número definido. Y si no sabemos cuántas veces vamos a repetir algo, tenemos que utilizar otra estrategia para poder decir hasta qué momento se va a repetir un proceso. Entonces, para poder utilizar estas estructuras repetitivas, tenemos que conocer ciertos conceptos que los vamos a ver ahorita, ¿verdad? Primeramente, pues vamos a ver los conceptos de estructuras iterativas. ¿Qué es eso? Es lo mismo que estamos hablando, son estructuras repetitivas, ¿verdad? Algo que me permite poder repetir un bloque de instrucciones. Esas son las estructuras repetitivas o iterativas. Un lazo es la estructura repetitiva. Un bucle es la estructura repetitiva, ¿verdad? Es lo que está dentro de esa estructura. Y el loop es lo mismo también, es un lazo, ¿verdad? Por lo tanto, también cuando hablamos de ciclos es lo mismo. Entonces, todos estos conceptos están relacionados con lo que sería la repetición de las instrucciones. Digamos, usted escoge un bloque de instrucciones, un conjunto de instrucciones para poder repetirlas y usted va a decidir, ¿verdad? Desde dónde va a comenzar la repetición y hasta dónde va a terminar la repetición, porque eso es algo que debemos de identificar también. No todo se repite, porque, por ejemplo, cuando usted va a una farmacia y le van a hacer una factura con su nombre, ¿cuántas veces le piden el nombre? Una sola vez. Eso es lo correcto. Una sola vez se pide el nombre y luego, para poder ir agregando los artículos a la factura, pues va agregando todos los que usted quiera, ¿verdad? Que compra pastillas para el dolor de cabeza, que compra jarabe para la tos, que compra alcohol gel, cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, el proceso de ir ingresando productos, eso se va repitiendo todas las veces que sea necesario hasta que el cliente ya no quiera más productos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el paso ese de poder ingresar el nombre del cliente solo fue una vez, ¿ya? Entonces hay que identificar qué es lo que vamos a repetir y qué no vamos a repetir. Bien. Otros conceptos básicos que necesitamos nosotros conocer es de que al igual que en las estructuras condicionales, por ejemplo, recuerden que los que ya estudiaron el material, en las estructuras condicionales nosotros tenemos que hay una estructura fundamental que es el de condición simple o de condición doble y que hay una estructura derivada. Bueno, en realidad sí son dos, ¿verdad? Sería la anidada, son derivadas, y la estructura de selección múltiple también es derivada. Ahora, con respecto a las repetitivas, la estructura fundamental es el mientras. Así se llama así lo llamamos pues en español, ¿verdad? Esa estructura repetitiva que se llama mientras.
Y lo que sucede con esa estructura repetitiva es que se repite mientras se cumple una condición. Cuando ya la condición no se cumple, entonces ya deja de repetirse. Y la estructura derivada, les decía que la principal o la fundamental es el mientras, y la estructura derivada es el desde hasta, el para cada uno, que en el código ustedes lo van a encontrar como for each. Sí, ¿verdad? Esos dos tenemos ahorita, el desde hasta y el for each. Esas dos estructuras pues van a ser derivadas, ¿verdad? El desde hasta lo que hace es de que se repite un bloque de instrucciones desde un determinado momento hasta que se cumple otra condición, ¿verdad? Desde que usted dice comience aquí hasta que se cumple una condición, ¿ya? Cuando esa condición se cumple, entonces ya no lo realiza, ¿verdad? Y el para cada uno, pues en este ciclo no lo vamos a ocupar mucho. Sí lo podemos utilizar y se los voy a explicar, pero tal vez no lo vamos a ocupar mucho porque más que todo, se emplea cuando ya nosotros programamos por objetos. Entonces ahí es más fácil poder utilizarlo, aplicarlo. Bien, veamos, conozcamos cómo lo vamos a graficar en el flujograma. Fíjense que para poder dibujar la estructura repetitiva, tenemos dos formas de hacerlo. Una es a través de este rombo, que es igualito al de la estructura condicional, solo que ya vamos a ver cómo se dibujan las flechas del flujo de datos para que no se confunda. Y luego tenemos este otro, ¿verdad? Este es de la norma ANSI, la que estamos utilizando ahorita. Usted puede utilizar independientemente cualquiera de estos dos, solo que bien empleados, ¿verdad? Sin confundir con el de la estructura selectiva. A mi criterio, yo prefiero utilizar este otro, no lleva esta línea. Prefiero utilizar este otro que es como un lápiz, ¿verdad? Apuntando hacia el lado derecho, porque así no nos confundimos esta estructura repetitiva con esta estructura selectiva. Entonces, pero de igual forma, ¿verdad? Les decía, podemos utilizarlo adentro del rombo o adentro de la estructura esta repetitiva, podemos escribir nosotros cuál es la condición que me va a permitir repetir el ciclo, ¿verdad? Vale, entonces mientras, por ejemplo, mientras el valor, mientras el registro de notas sea menor que 25, por ejemplo, si yo voy a ingresar 25 notas, entonces le voy a decir que mientras sea menor o igual que 25, siga introduciendo notas, ¿ya? Entonces eso le pondría acá, ¿verdad? Mientras nota menor o igual que 25, mientras estudiantes menor o igual que 25, igual lo pondría acá. Veamos el ejemplo. ¿A qué le vamos a llamar cuerpo del ciclo? El cuerpo del ciclo va a ser todas las instrucciones que nosotros ingresemos o que tengamos dentro de la estructura repetitiva. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el símbolo de la estructura repetitiva y adentro vamos a tener todas las acciones que vamos a repetir dentro de ese ciclo. Observe cómo va la línea de flujo. Venimos acá desde otro lugar del módulo, ¿verdad? Esta es la línea de flujo. Aquí entramos a evaluar una estructura repetitiva y luego sí podemos entrar a esa condición o a esa estructura porque ahí evalúa una condición, ¿verdad? Entonces, si esa condición se cumple, entramos a repetir todo lo que está adentro. ¿Qué puede estar dentro del cuerpo del ciclo? Pueden haber estructuras condicionales, pueden haber selectivas múltiples, pueden haber estructuras secuenciales, puede haber otra estructura repetitiva,
y todo lo que usted quiera ahí, impresiones, etcétera. Todo lo que usted quiera repetir lo puede hacer dentro de la estructura repetitiva. Y cuando termine de realizar todas esas acciones que usted le ha puesto acá adentro en el cuerpo del ciclo, entonces él va a venir y sale y regresa nuevamente al punto de inicio de la repetición. ¿Para qué? Para poder evaluar nuevamente si debe de repetir todo ese proceso otra vez, ¿verdad? Entonces le decía yo, si estoy ingresando acá en este cuerpo de ciclo, ingreso notas de estudiantes, de 25 estudiantes, pues entonces mientras la cantidad de estudiantes sea menor o igual que 25, repito, hasta que ya llegue a 25, digamos. ¿Es el estudiante menor o igual que 25? Sí. Entonces leo la instrucción y luego acá, pues ya evaluaría, ¿verdad? Si es la vez número 26, entonces preguntaría, ¿es el estudiante menor o igual que 25? No. Entonces ahí se sale, ¿verdad? Entonces, mientras sea verdadero, ingreso y repito. Cuando es falso, ya esto viene y se sale. Como cada vez evalúa la expresión, se sale. Bien. Hay otros conceptos que debemos de tener claros. Ya dijimos de que para cuando nosotros utilizamos una estructura repetitiva, establecemos una condición para mientras se cumpla esa condición, se va a repetir el ciclo, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber otros conceptos también con respecto a las variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, una variable es de tipo bandera. ¿Cuándo qué? Vamos a ver. Nosotros podemos controlar los ciclos a través de una bandera, a través de un centinela. ¿Y cómo es esto? Una bandera lo que va a hacer es una variable que me permita guardar uno de dos datos diferentes en esa variable. Por ejemplo, si yo digo que un proceso se va a repetir mientras el usuario lo desee, eso quiere decir de que la persona va a poder seleccionar, va a poder decir, bueno, ya ya jugué una vez. Entonces, tiene que decidir si va a volver a jugar, ¿verdad? Continuar, hay que preguntarle al usuario, ¿desea continuar? Y entonces ustedes apretan el botón o dicen que sí o dicen que no, ¿verdad? Desea ingresar otro dato, desea ingresar otra nota. Entonces, cada vez que nosotros contestemos preguntas de ese tipo para poder repetir alguna acción, es donde estamos utilizando una variable de tipo bandera. Y esa bandera me va a permitir saber si repito o me quedo. ¿Ya? Entonces, ¿desea continuar? Sí. Si desea continuar, entonces se repite el ciclo. Si le preguntan, ¿desea continuar? Y contestan que no, pues entonces ahí se detiene el ciclo y se sale, ¿verdad? Eso es un ciclo controlado por bandera. Entonces, esa bandera es una variable que puede guardar uno de dos valores posibles. Y esto puede ser, yo ahorita le estoy mencionando un ejemplo de sí o no, ¿verdad? O puede usted poner, en vez de escribir la palabra sí y la palabra no, puede poner S o N, ¿verdad? O ya cuando estemos programando en el formato gráfico, ¿verdad? Solamente apretar un botón para aceptar o no aceptar. Entonces eso es controlar un ciclo a través de una bandera, ¿verdad? Puede ser que escoja, ¿verdad? Blanco o negro. Puede ser que escoja entre dos valores posibles. No necesariamente sí o no, no necesariamente falso o verdadero. Puede ser, por ejemplo, si yo estoy ingresando datos y digo que solo estoy interesada en saber cuántas mujeres hay, ¿verdad? En un grupo, pues entonces voy a ir y mientras hayan mujeres en el grupo voy a seguir repitiendo el proceso y cuando ya no haya mujeres ya
salgo del proceso, ¿verdad? Entonces, mientras el sexo igual F, por ejemplo, entonces sigue, ¿verdad? Sigue. Bien. Otra forma de poder controlar lo que sería el ciclo repetitivo es a través de un centinela. ¿Qué es un centinela? Ahí tenemos el dibujito todo chueco, ¿verdad? Pero un centinela es como un vigía, ¿verdad? Es alguien que vigila algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a visualizar? Vamos a buscar, pues, que se cumpla cierto dato, cierta restricción o cierta condición o cierta expresión que usted esté evaluando. Vamos a revisar que siempre se esté cumpliendo, ¿verdad? Eso es un centinela, el que está vigilando que esa condición que usted puso se cumpla. Entonces, esta condición puede ser simple o compuesta. Puede ser, entonces, que usted pregunte, mientras el valor no sea mayor que 5, pues entonces continúe, ¿verdad? O mientras la nota esté entre 0 y 10, continúe leyendo notas, ¿verdad? Eso es, pues, un centinela, ¿verdad? Está vigilando entre que una expresión se cumpla. Bien. Eso es una forma en la cual yo le voy a decir al ciclo que si se cumple esa condición, simple o compuesta, se repita, y si no, pues que ya no se repita. Eso es la segunda forma. Y una tercera forma en la cual nosotros podemos controlar que se repita una estructura repetitiva es a través de un contador. Esto lo vamos a emplear cuando ya sepamos cuántas veces vamos a repetir el proceso. Si el proceso lo vamos a repetir, por ejemplo, 5 veces, pues entonces vamos a ocupar el contador y le vamos a decir que cuente desde 1 hasta 5, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Implica de que con un contador nosotros debemos de saber un valor inicial, desde dónde vamos a empezar a contar, ¿ya? Desde 1, por ejemplo, desde 1 representa el número del cual empieza a contar, el valor final hasta dónde vamos a contar. Si digo yo que vamos a leer 5 nombres de personas, pues entonces el valor final va a ser 5, ¿ya? De 1 a 5. Y el valor de cambio, ese valor de cambio es decir de cuánto en cuánto se va a ir contando. Ya, como esto es un contador, pues entonces podemos contar de 1 en 1, como normalmente lo hacemos, o podemos decir, voy a contar de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 5 en 5, ¿verdad? Ahí ese valor de cambio es lo que va a decidir de cuánto en cuánto usted va a contar. Bien, entonces ese valor de cambio siempre debe ser constante para que nosotros podamos decir de que es un contador, ¿verdad? Cuando el valor de cambio no sea constante, pues entonces vamos a tener que controlar a través de un centinela. Ahí vamos a ver los ejemplos para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Bien, usted puede contar, con respecto a este contador, usted puede ir contando, como le decía, de 1 en 1, de 2 en 2, 3 en 3, etcétera, como quiera, pero también puede hacer cuentas regresivas, ¿verdad? Cuando dice usted, pues vamos a empezar a la cuenta regresiva de 3, ¿verdad? 3, 2, 1. Entonces es una cuenta regresiva. ¿Cuál sería el valor inicial en ese caso? El valor inicial sería 3 y el valor final sería 1, contando de 1 en 1, ¿verdad? El valor de cambio sería 1. Bien. Hay otro concepto que debemos conocer por ahora, que se llama acumulador. El acumulador me va a permitir a mí, como dice la palabra, ¿verdad? Acumular. Ir guardando ahí los valores. ¿Cuándo me puede servir esto? Imagínense que yo necesito sacar el promedio de notas de 100 estudiantes, ¿verdad? De ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de ir sumando las notas finales de todos ustedes, ¿verdad? De los 102,
102 que están en clase, las tengo que sumar en una sola variable, ¿verdad? Y después dividirla entre los 102, ¿verdad? Esto sería un promedio, sí o sí. Entonces, para poder ir sumando todas esas notas de los 102 estudiantes, tengo que guardarlas en una variable. Y esa variable, como ahí voy guardando cada promedio, ahí va acumulando esos promedios, ¿verdad? Ahí vamos toda la sumatoria de las notas. Por lo tanto, esa variable se llama acumulador. Ahí voy acumulando todo lo que necesite llevar. El acumulador, al igual que el contador, tiene un valor inicial. De ese valor inicial, por ejemplo, si yo quiero sacar ese promedio, sería 0, porque al iniciar no tengo ningún registro todavía, no tengo ningún dato, ¿verdad? Entonces mi valor inicial sería 0 y este tipo de variables hay que inicializarlas, ¿verdad? Esto quiere decir de que usted al principio del programa tiene que ponerle que el acumulador sea igual a 0, por ejemplo, o que el contador sea igual a 1. O sea, ahí ya usted está dándole un valor inicial a ese contador para que no haya errores en la programación, ¿verdad? Porque si no, a veces lo que sucede cuando uno programa y si no los ha inicializado es que como que va guardando valores basura, ¿verdad? Que se van acumulando en la memoria y entonces nos afecta en lo que serían los resultados. Por eso es que es necesario inicializar con un valor. Luego, el acumulador va a tener un valor final. ¿Cuál va a ser el valor final, por ejemplo, de sumar todas las notas de los estudiantes? No lo sé. Puede ser de que sea un valor muy alto, puede ser que sea un valor muy bajo. No lo sé. ¿Por qué? Porque no sé exactamente cuánto va a sacar cada estudiante. No puede ser de que todos saquen, por ejemplo, 5. ¿Verdad? Los 100 van a sacar 5. No, no se sabe. Por lo tanto, yo no sé cuál va a ser la suma final. Por lo general, este valor final se desconoce. Al contrario de cuando tenemos un contador, ahí sí sabemos hasta dónde vamos a llegar. En el acumulador no sabemos. Tal vez podemos tener alguna idea, pero no exactamente. Y el valor de cambio va a ser, por ejemplo, en el caso de las notas, va a ser el valor de cada nota. ¿Sí? Ese va a ser el valor de cambio. Bien. Ahora vamos a entrar con lo que serían las estructuras de entrada condicionada. Primero, quisiera saber si hay duda. No hay nada, no hay ninguna duda hasta ahorita, para que consulten sobre estos, para que consulten estos conceptos que hemos visto ahorita. ¿Verdad? Si alguien quiere consultar. Vale, continuamos. Uy, chicas, solo Giselle fue la valiente de Jacqueline de poner el video. Yo también los quiero ver. Bien. Continuemos. La estructura de entrada condicional, la estructura repetitiva, perdón, la repetitiva, es la estructura fundamental. Les decía que esta estructura se llama mientras. ¿Por qué? Porque mientras se cumpla la condición, se repite. Cuando ya no se cumple, entonces se detiene el ciclo. Eso es lo que tenemos que recordar. Vaya, aquí cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos a evaluar acá. Aquí tenemos, viene el flujo, aquí está la condición, aquí está el cuerpo del ciclo, ¿verdad? Si la condición se cumple, es verdadera la condición, por lo tanto, ejecutamos el cuerpo del ciclo y cuando terminamos de ejecutar todas las instrucciones que ya dijimos que vamos a realizar, entonces terminamos y vamos de regreso a iniciar el ciclo otra vez, ¿verdad? Ojo, no se inicia automáticamente, sino que siempre evalúa la condición primero. Porque aquí es donde nos vamos a enterar en qué momento ya no se cumple la condición. Cuando esta condición ya no se cumpla, entonces va a ser falso. Y entonces va a salir y no va a repetir el ciclo, sino que se va a ir al flujo principal del ciclo.
Bien, por lo tanto, acá pues tenemos, como siempre, ¿verdad? En todos los flujogramas, en todos los símbolos de los flujogramas tenemos una entrada y una sola salida, que es esta. ¿Ve? Porque la salida de este no es esta. La salida de este es esta, ¿ve? ¿Sí? Vale, entonces acá tenemos eso. Y luego pues vamos a continuar. Ya voy a ver el chat que me están consultando ahí algo. Dentro del cuerpo del ciclo, pues, ¿qué hay que hacer? Bien, acá decíamos de que tenemos una condición que evaluamos, ¿verdad? Mientras esta condición se cumpla, pues entonces se repite. Pero adentro del ciclo debe de haber algo que me permita saber o que me permita cambiar el valor de esa evaluación, de esa condición. No me oyen, ¿verdad? Espérenme un momentito. Vale, espera un momentito que está pasando un camión por aquí. Bien. ¿Hoy sí? ¿Hoy sí me oyen? Vale. Sí. Les decía yo de que cuando nosotros ingresamos acá tenemos una condición que tenemos que evaluar. Ahora, esta condición tiene que tener adentro del cuerpo del ciclo una forma en la cual podamos ir cambiando ese valor que se va evaluando en la condición, porque si no, tendríamos un ciclo repetitivo, ¿verdad? Un ciclo infinito. Entonces acá, adentro del cuerpo del ciclo vamos a tener esa variación, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que recordar, que tenemos que poner, que se cambie ese valor que se está evaluando, para que en algún momento pueda decirse que ya se va a salir del ciclo, porque si no ahí lo vamos a tener eternamente, ¿verdad? Tenemos otra representación de cómo sería el ciclo, ¿verdad? Con esta otra imagen, que sería este símbolo del lapicito hacia la derecha, en el cual pues aquí evaluamos la condición del mientras, repetimos todo lo que tengamos que hacer y cuando terminamos pues regresamos a lo que sería la evaluación del mientras y luego cuando ya no se cumpla sale de la condición. Entonces acá usted puede seleccionar entre qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Si quiere ocupar este o quiere ocupar esta estructura condicional. Vamos a ver. Voy a detener para poder ver los chats. A ver. Bien. Continúo. Entonces usted decide cuál de las dos formas va a utilizar. Tenemos un ejemplo entonces. Fíjese, aquí lo que vamos a hacer en esta estructura repetitiva, vale. Este bloquecito lo que está haciendo es que usted inicializa, digamos, este ciclo repetitivo, este valor de n es 0. Bien, ¿quién es n? N en este caso me está permitiendo que yo pueda ingresar al ciclo, porque en el ciclo la condición es que n sea diferente de 5. Entonces, ¿qué sucedería si a mí se me hubiera olvidado establecer este valor inicial de n? Me daría error, porque me diría de que yo estoy tratando de evaluar algo que no existe,
¿verdad? Algo que no le he dado un valor inicial, por eso es que les decía de que siempre tienen que inicializar esas variables. ¿Verdad? Entonces acá n es igual a 0 y aquí me está preguntando, ¿es n diferente de 5? Si n es diferente de 5, entonces entra. Adivine el número. Entonces vamos a leer un valor de n. Observe acá. Vamos a leer el valor de n y entonces la persona va a digitar, por ejemplo, 1. ¿Verdad? 1. Entonces viene y repite. Pregunta otra vez. ¿Es 1 diferente de 5? Si es diferente, entonces adivine el número. Le está preguntando otra vez. La persona viene y pone 10, por ejemplo. Entonces viene y se va nuevamente, pregunta otra vez, ¿es 10 diferente de 5? Sí. Entonces, otra vez, ¿verdad? O sea, la persona no ha adivinado. Entonces, viene y otra vez le preguntan que adivine el número. Y la persona esta vez, imagínense que puso 5, ¿verdad? Por casualidad. Puso 5 y entonces viene y se repite nuevamente y le pregunta, ¿es 5 igual, perdón, ¿es 5 diferente de 5? No. Por lo tanto, ¿qué sucede acá? Aquí se salió y le dice felicidades, adivina. ¿Verdad? Entonces aquí ya estamos haciendo un jueguito, ¿verdad? Este jueguito es para poder adivinar un número que ya está preestablecido, ¿verdad? Como cuando usted le dicen, dígame un número del 0 al 20, ¿verdad? Y usted va a ganar un premio, ¿verdad? Por haber adivinado. Pues entonces igual aquí tenemos la programación o el diseño de ese jueguito, ¿verdad? Para poder adivinar un número que ya está preestablecido. Ahora, ¿cómo estamos controlando este ciclo? Lo estamos controlando a través de un centinela. Observe que aquí estamos vigilando que se cumpla esta condición. No estamos contando cuántas veces vamos a hacer esto, no estamos preguntando si quiere continuar o no quiere continuar, sino que le estamos preguntando que se cumpla esta expresión que hemos puesto acá. Entonces, aquí necesito que usted observe y siempre tenga presente de que para cuando va a ocupar una estructura repetitiva, siempre necesita 3 cosas, 3 elementos. 1, establecer cuál es la expresión de repetición. Es esta, ¿verdad? Esto me va a permitir saber mientras esta condición se cumpla, se repita. Entonces, primero, establecer la condición de repetición. Segundo, hacer de que su flujo de datos, asegurarse de que pueda ingresar a evaluar esta condición la primera vez. ¿Qué significa eso? De que no se le puede olvidar inicializar el valor antes de entrar. ¿Ya? Porque si no, no va a poder evaluar. ¿Sí? Si no, aquí le va a dar error. Ese es el segundo paso. Luego, el otro paso que le va a permitir a usted poder efectuar exitosamente la repetición es que adentro del ciclo, adentro del cuerpo del ciclo, exista alguna instrucción que le permita cambiar eventualmente el valor de esa variable o de esas variables que usted esté evaluando en el ciclo repetitivo. ¿Qué significa? Que aquí esta n originalmente valía 0. Ese 0 se lo di para poder ingresar al ciclo, ¿verdad? Para que tuviera un valor inicial que ese no importó en realidad, ¿verdad? Pero eso me permitió ingresar al ciclo. Y luego, adentro del ciclo, establecer una variable que permita poder cambiar ese valor de esta expresión. En este caso, estamos leyendo el valor. Entonces, siempre va a ser diferente, porque siempre le vamos a estar preguntando al usuario. Va a ser diferente y en algún momento el usuario se va a aburrir o se va a adivinar, en este caso, va a adivinar el número en algún momento y ahí va a salir. ¿Sí? O sea, ahí va a terminar el ciclo. Entonces son 3 elementos. 1, les decía, establecer la condición de repetición. 2, establecer
un valor inicial que me permita ingresar al ciclo. Y 3, establecer un método o una forma en la cual ese valor pueda cambiar para que eventualmente podamos salir de ese ciclo. ¿Qué sucede si no existiera esta lectura de esa variable n? Aquí tendríamos un ciclo infinito en el cual estaríamos siempre solamente imprimiendo el mensaje. ¿Qué otra forma podría usted ocupar para cambiar el valor de esta expresión? En este caso, estamos leyendo y le decía de que estamos controlando esta repetición a través de un centinela, pero podría usted utilizarlo o repetirlo a través de un contador, ¿verdad? Que le vaya contando cuántas veces usted va repitiendo algo. Pues ya vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, si yo quiero que llegue este valor se repita 5 veces, entonces lo que haría es contar desde n igual 1, ¿verdad? Y aquí les diría de que n sea menor o igual que 5 y acá tendría que ir sumando 1 a n, ¿verdad? Sin estar preguntándole al usuario qué número lleva, no. Ahí nosotros le ponemos una instrucción que le vaya sumando 1 cada vez que se repita para que eventualmente llegue al valor que hemos establecido como final para el contador. Bien, esta repetición que tenemos acá, como es controlada a través de un centinela, no sabemos cuántas veces se va a repetir, ¿verdad? No sabemos cuántas veces la persona se va a equivocar hasta adivinar el número 5, ¿verdad? Para esto nos sirve el centinela. Y también cuando no sabemos cuántas veces se va a ejecutar algo, tenemos la otra opción de la bandera para poder ir preguntando si quiere repetir, etc. ¿Verdad? Entonces, esto es. ¿Cómo se escribiría, digamos, esta estructura? Las reglas de funcionamiento, ¿verdad? Esto, lo que ya les decía yo, la expresión lógica es establecer cuál es la condición de repetición, ¿verdad? Si la condición que se evalúa resulta falsa, entonces ahí se sale de la estructura repetitiva, ¿verdad? Y mientras la condición sea verdadera, se repite el ciclo. ¿Cómo se codifica en C? Mientras, se llama while en C. Entonces acá tenemos, la sintaxis, while, condición, ¿verdad? Ahí es donde vamos a escribir nosotros cuál es la expresión de repetición. Esto no lo tomen en cuenta, esto es un comentario, ¿verdad? Mientras la condición se cumpla, pues entonces ejecuta el cuerpo del ciclo. El cuerpo del ciclo, igual que todas las demás instrucciones, lleva una llave de apertura, una llave de cierre. Esto es si tiene más de una instrucción. Si tiene solamente una instrucción, pues usted puede obviar lo que serían las llaves. Ahora, dentro del cuerpo del ciclo, ahí usted tiene que considerar, ¿verdad?, cuál sería la modificación que le va a hacer al valor. Observe que aquí estamos considerando dentro de la programación los 3 elementos que yo le había dicho. Primero, establecer la condición de repetición. Segundo, establecer un método a través del cual podamos ingresar. Quiere decir de que, por ejemplo, en este caso se está poniendo un códice como contador, ¿verdad? Que tendría un valor inicial, ¿verdad? Y ¿cuál sería la condición? Que el contador llegue a su valor final, ¿verdad? Y adentro del ciclo deberíamos de establecer, este es el punto 3, establecer un método para poder ir cambiando ese valor inicial. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos, dice x igual a 100. O sea, tenemos un valor inicial para x. Y dice que mientras x sea menor o igual que 500, imprima el valor de x. Ajá. Entonces,
¿qué hace después? Dice que X va a ser igual a X más 50. A ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos contando de 50 en 50. Si usted se fija, vamos imprimiendo de 50 en 50. ¿Cuál sería el primer valor que imprimiríamos acá? Aquí llevamos X igual a 100. ¿Es X menor o igual que 500? Sí, ¿verdad? Entonces aquí imprimimos 100. Le sumamos 50. Esto sería X igual a 150. Repetimos. ¿Es 150 menor o igual que 500? Sí. Por lo tanto, imprimimos ahora 150. Le sumamos 50 a X. Ahora vale 200. 200 es menor o igual que 500? Sí. Imprimimos 250, ¿verdad? O 200 era. Vamos por 200 o por 150. 250 más 50 son 300 y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a 500? ¿Verdad? Digamos que vamos 450. 450 más 50 son 500. Evaluamos otra vez. ¿Es 500 menor o igual que 500? Sí. Entonces todavía vamos a ingresar. Cuando llegue a 500 vamos a ingresar. Imprimimos 500 y ahora X va a ser igual a 550. Salimos y volvemos a evaluar. ¿Es 550 menor o igual que 500? No. Por lo tanto, ahí se va a salir. Y va a ejecutar lo que siga después del while. Entonces, los tres elementos, ¿verdad? La condición de repetición, lo que le permita a usted ingresar, ¿verdad? Y lo que le permita a usted poder cambiar ese valor para poder en algún momento salir de ese ciclo. Aquí tenemos otro ejemplo y este es el que teníamos allá en el gráfico, ¿verdad? Inicialmente le ponemos un valor al n, ¿verdad? Al número, le ponemos que es 0 y mientras el número sea diferente de 5, entonces que imprima, que adivine el número y que lea ese número. ¿Ya? Aquí nos falta, ¿verdad? Convertir este valor en entero, ¿verdad? El parse int falta ahí. Y bien, ahí tenemos entonces qué es lo que vamos a utilizar para poder emplear o aplicar un while. ¿Verdad? Ya conocemos entonces, mientras un while es lo mismo, ¿verdad? Una estructura repetitiva. Entonces veamos un ejercicio. Aquí tenemos entonces el ejemplo, dice, diseña un flujograma que imprima los n primeros números enteros positivos. O sea que n primeros números enteros quiere decir que a usted le van a decir cuántos números. Por ejemplo, si leemos el valor de 25, quiere decir que vamos a imprimir desde, como dice, de los primeros números enteros positivos, vamos a comenzar desde 1 hasta 25. ¿Verdad? Si le dicen 100, va a imprimir desde 1 hasta 100. Si le dicen 3, va a imprimir desde 1 hasta 3. ¿Verdad? Entonces, lo que necesitamos saber es cuál es el número. Bueno, entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Saber la cantidad de números que vamos a imprimir. Y luego, ¿qué es lo que vamos a tener como salida? Vamos a tener cada uno de esos números. Eso es lo que vamos a imprimir, ¿verdad? Variable de salida, número, representa cada uno de los números a imprimir. Ojo, ojo con esto, que acá, como nos están pidiendo, ¿verdad? Una secuencia de números, una cantidad, no sabemos cuántos vamos a imprimir en realidad. Aquí, por ejemplo, pueden ser 100 números, ¿verdad? Pueden ser 50, pueden ser 2000 números. Entonces, no sabemos cuántos números vamos a imprimir. Por eso es que acá decimos cada uno de los números, ¿verdad? No vamos a poner número 1, número 2, número 3, no. Y vamos a tener una sola variable de salida, que es num, ¿verdad? Esta variable así se llama y ahí vamos a ir
poniendo cada uno de los números. Es decir, no vamos a necesitar una variable para cada número que va a salir. ¿Ya? Entonces, para eso también pues, nos sirven las estructuras repetitivas, ¿verdad? Para que no desperdiciemos recursos. ¿Qué es lo que necesitamos saber como entrada? Pues necesitamos saber cuál es el número inicial, ¿verdad? Para poder comenzar nuestro conteo, ¿verdad? Para saber cuántos números vamos a tener. Y las restricciones. Las restricciones, como nos está diciendo que vamos a imprimir los números positivos, entonces vamos a decir que la cantidad de números también sea mayor o igual que 0, porque no vamos a poder imprimir menos 3 números, ¿verdad? Sino que tenemos que saber que tiene que ser mayor que 0. Esa es nuestra restricción. ¿Y qué vamos a hacer? Vale, veamos cuál es nuestro proceso. Pues primero vamos a leer cuántos números queremos. Ahora, como tenemos restricciones, es obligatorio evaluar. ¿Sí? Ahorita nosotros hemos aprendido a evaluar con las estructuras condicionales para ver si cumple con las restricciones, realiza el proceso, y si no los cumple, pues entonces no lo realiza y le demandamos un mensaje. Eso es lo que conocemos hasta ahorita, pero ya con las estructuras repetitivas ya van a ver ustedes que vamos a poder evaluar de una mejor manera. Y cuando la persona se equivoque, pues vamos a poder preguntarle nuevamente que ingrese el valor en el cual se ha equivocado. Pero ahorita vamos a dejarlo así. Preguntamos, ¿verdad? Si el número es positivo, y si es positivo, pues entonces vamos a continuar imprimiendo esa cantidad de números. Y aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a inicializar este número en 1. Estamos dándole un valor inicial. Y en este caso, ¿cómo vamos a controlar esa estructura repetitiva? Si usted se fija, esta cantidad no, ya sabemos hasta dónde va a llegar porque ya la leímos. Ya sabemos cuál es el número final que vamos a tener y sabemos por el enunciado del problema de que vamos a ir contando de uno en uno. Por lo tanto, ya tenemos un valor inicial, ya tenemos un valor final y tenemos un valor de cambio. Eso quiere decir de que esta estructura repetitiva la vamos a controlar a través de un contador. Este contador, entonces, pues lo vamos a llamar num. Pero ese va a ser nuestro contador. Y entonces le vamos a decir que mientras num sea menor o igual que la cantidad de números. Entonces, este num va a ir contando de uno en uno. Por eso es que lo vamos a inicializar en 1. ¿Verdad? Ese es nuestro valor inicial. Ahora, este num, como va a ir contando, va a ir cambiando. Adentro de la estructura repetitiva mientras, vamos a poner una variación para este num, que va a ser una suma de 1, porque vamos a ir sumando de 1 en 1. Num es igual a num más 1. ¿Sí? Luego vamos a ver otras formas de poder escribir esto mismo, ¿verdad? Que aquí se lo voy a escribir. Eso mismo en la programación lo vamos a poder representar de esta forma. Num más más. Ahí vamos a entender nosotros que se le suma 1 a la variable. Eso lo vamos a ver despuesito. Ahí más adelante ustedes leen pues el documento y ahí van a encontrar ese tipo de parámetros. Bien, entonces acá observamos nuevamente, ¿verdad? Si cumplimos con la restricción, ok, vámonos al proceso ya propio de la estructura. Inicializamos num con 1 y mientras ese número sea menor que la cantidad de números, pues entonces vamos a imprimir el número. Quiere decir que como el num comienza en 1, 1 es menor o igual que 25, sí, por lo tanto imprime 1. Y luego le suma 1 a num. Ahora num vale 2. Entramos otra vez. 2 menor o igual que 25, sí. Imprimimos 2, le sumamos 1, ahora vale 3. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo este mismo proceso hasta que lleguemos a 25. Entonces, por ejemplo, 25, evaluamos acá. ¿25 es menor o igual que 25? Sí.
Imprimimos 25 y ahora num es igual a 26. 26 es menor o igual que 25. No. Por lo tanto, aquí se sale y se va a este no, porque este no lo evaluó, no entró ahí. Entonces se va al resto del programa, que sería ya finalizar. Bien. Creo que por aquí tengo el flujograma. Ya se los muestro. Aquí tenemos entonces, ¿verdad? Que leemos el valor, evaluamos si está correcto y si no, pues entonces le decimos que hay error en el dato. Y si está correcto, pues entonces inicializamos el NOM a 1, imprimimos, ¿verdad? Esto es un título nada más y aquí se está efectuando pues el ciclo en el cual se está evaluando si el número es menor o igual que el valor inicial, ¿verdad? Que el valor final, perdón. Imprime el número y hace la sumatoria de num igual a num más 1. Observe, aquí estamos utilizando pues el condicional, ¿verdad? El rombo, perdón, para poder efectuar la repetición y la repetición regresa arriba del rombo para que pueda ingresar nuevamente. En el que les he publicado, lleva el otro símbolo del lapicito. Ahí lo van a ver ustedes. Y también pueden ver cómo pues se ha aplicado la modularidad. Ojo con la modularidad. Recuerden que cada solución es diferente. No me van a cometer el error, jóvenes, de compartirse los archivos. Mire que nosotros ya tenemos experiencia, ¿verdad? En revisar ejercicios y podemos identificar cuando un programa está igual a otro, ¿verdad? Así que no se me arriesgue, haga su evaluación como usted pues la considere adecuada, ¿verdad? Se le piden que sean 2 módulos por lo menos, ¿verdad? Entonces usted, dependiendo del enunciado. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí me oyen, verdad? Vale. Entonces, dependiendo del enunciado que les den, pues ustedes van a decidir cuáles 2 módulos van a realizar. Lo ideal es que los módulos sean reutilizables, pero si no se puede porque el enunciado no lo permite, no se preocupe. También en los que hicieron el ejercicio de los cálculos de la cantidad de tela y de la talla, ahí había una cascarita que la mayoría no se fijó, que era de que se leían las medidas en centímetros y a la hora de mostrar resultados había que enseñarlos en yardas. Y eso casi nadie me lo hizo, solo hubo una persona que lo hizo correcto, ¿verdad? Había que hacer un módulo para poder hacer la conversión de centímetros a yardas. ¿Tienen preguntas ahorita? Vale. ¿Tienen preguntas? Háganmelas ahí en el chat, por favor. ¿Verdad? Ya ahorita vimos las estructuras repetitivas. Y pues con eso creo que vamos a ir cerrando lo que sería pues esta clase. Así que necesito que consulten, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud. Ingeniero, yo tenía una duda, pero no es de la clase. No sé si se fijó que hay alguien que le está escribiendo bastante sobre la guía 6. Sí. Soy yo. Entonces, ajá. Ya te contesté anoche, no sé si ya revisaste. Tenés que meterte al link de donde subiste la tarea. Ahí en el del grupo 26. Ajá. Pero, Y ahí y no te aparecen no he puesto notas porque lo que he hecho es retroalimentar.
Ah, sí, pero pero en los ujú. comentarios no aparece nada y todavía aparece porque dice enviado para calificar y abajo dice sin calificar todavía. Sí, es que no he puesto notas, solamente he puesto retroalimentación. Ah, Entonces, eh, ahora voy a revisar, más tarde, voy a revisar el caso tuyo, a ver si realmente, porque creo que hay 2 personas que no he evaluado, pero creo que son jóvenes, sexo masculino, ¿verdad? Pero voy a revisar el tuyo para ver por qué no lo encontrás, y si no, pues te lo voy a anexar ahí al Facebook o de otra forma te lo voy a hacer llegar. Bueno, gracias. bueno, vaya, ¿alguien más que tenga alguna consulta? No. Ingeniera, con la tarea también dice que está poniendo comentarios, pero ¿en qué guías está poniendo los comentarios? Perdón. En las 6 de laboratorio y en la otra tarea de grupo teórico, ahí ya califiqué todo lo que sería de expresiones aritméticas, porque eso también se lo van a evaluar. Ah, pero es que yo soy de laboratorio. La guía Y 6 de capaz. no sé si le habrá llegado el mío, que no se lo pude subir la semana que era el de la guía 6 y se lo puse en el de la guía 7. Ah, vaya, ahí en la guía 7 entonces te voy a hacer las observaciones. Ujú. Ajá, pues por eso no tenés nada, porque la guía Vale. 7 todavía no le he tocado. Vea. Ajá, correcto. Gracias. Bueno, bueno, vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos terminando pues esta reunión y ya saben de que En el cualquier... chat están poniendo preguntas. Sobre la evaluación, dice, no pude consultarle la vez pasada porque me falló la conexión. Quería saber cómo es eso de los 3 días. Vaya, jóvenes, miren. Por ejemplo, si usted tiene su examen mañana a las 8 de la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Porque es su laboratorio a esa hora. Entonces, a esa hora le van a publicar cuál es el ejercicio que debe de hacer. Entonces, usted tiene 78 horas para poder enviar de regreso, pues, su solución. O sea, miren qué dichosos ustedes, van a tener 3 días para resolver. O sea, que van a entregar un trabajo nítido, ¿verdad? Bien bonito y sin errores, ¿ya? Porque van a poder consultar todo lo que le dé la gana. Y si usted tiene consultas acerca del enunciado, de inmediato, por favor, escríbale a su docente para que le resuelva, ¿verdad? Lo más pronto posible para que usted pueda hacerlo. Las indicaciones están ahí en los lineamientos. Ahí está todo para que usted pueda realizar pues su archivo en PDF, que sería la parte escrita, y el proyecto, que igual que siempre lo tiene que mandar comprimido, ¿verdad? En caso de que lo realice en el Visual Studio. Bien, el ejercicio mostrado en esta clase lo subirá al aula. Sí, ya está subido, ¿verdad? Ahí pueden verlo. Voy a publicar ahora el de la evaluación de expresión, porque eso es lo que me faltaba. Eso es individual, pero de ahí el otro ya está dentro del material que se publicó, es material de soporte 9, si no me equivoco. Ujú. Vaya, aquí, Tati. Tati, por favor, por inbox en el Facebook, me envías quién es tu docente para poder decirle, ¿verdad? Que tiene que hacer las observaciones. Sí, porque si no les han hecho observaciones, pues tienen que hacérselas, ¿verdad? O si no, ustedes consulten que si estaba bien, porque están interesados para poder salir bien en el evaluado. Bien. ¿Nadie más? Bueno, entonces nos vemos el día miércoles
¿verdad? Para la siguiente clase. Chao, cuídense, ánimo, adelante, que salgan bien en su evaluado. Dios.